Bienvenidos al Ministerio Palabras Proféticas Más Seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Dios les bendiga, Dios le guarde. Su hermano William Monte Severino, predicador de la Sagrada Escritura. Bien, mis hermanos, nos encontramos en otro video más para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. En el día de hoy nosotros estaremos hablando de un tema muy especial, que la Biblia habla de ese tema, pero nosotros lo hemos mirado de otra manera, que la Biblia no se enfoca. Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de ese tema, que es: ¿los dones son irrevocables? Es una pregunta. ¿Los dones son irrevocables? Yo sé que hay mucha gente ahí que ya tienen la respuesta, otros no tienen la respuesta, y así por el estilo. Vamos a ver en esta preciosa hora si los dones son irrevocables o no son irrevocables. La palabra de Dios nos enseña en un solo versículo que los dones son irrevocables. ¿Usted me entiende? Que los dones son irrevocables. ¿Pero a qué se está refiriendo? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a orar, vamos a reprender y después vamos a entrar en lo que dice la palabra de Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios mío, te doy gracia, honra, te doy honor, porque usted se lo merece. Dios del cielo, empieza a atar y a reprender toda fuerza del maligno, todo espíritu de contaminación, de brujería, de hechizo, que quiera levantarse en contra de estos mensajes, Dios mío, que usted ha permitido que su siervo esté dando a través de estas redes cibernéticas. Dios, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, mi gente, de inmediato nosotros vamos a ver en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 11, estaremos leyendo desde el versículo 29 en adelante. Pero las personas que van a ver el video pueden leer también el capítulo entero, para que se den cuenta qué es lo que la palabra nos está enseñando en cuanto a si los dones son irrevocables o no. A quién se está refiriendo, si es a los gentiles o si es a Israel que se está refiriendo. Hermano, miren, con toda sinceridad, nosotros tenemos que tener mucha cuenta cuando la palabra está hablando de Israel y está hablando de los gentiles. Nosotros como gentiles tenemos una manera de entender las cosas que es muy diferente a la manera de Israel. Pero no solamente eso, hermanos. Israel tiene promesa desde la antigüedad que Dios le hizo a Abraham. Por tanto, Dios tiene que cumplir esas promesas. Que esas promesas no tienen nada que ver con el pueblo gentil. ¿Me entienden? Entonces, vámonos a la palabra a ver si los dones son irrevocables y por qué la gente dice: hermano, los dones son irrevocables. Vamos a ver por qué que dicen que son irrevocables. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que no
que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a ir explicando parte por parte. El texto está hablando de Israel, no está hablando nada ni de dones ni nada por el estilo. Empieza a hablar de Israel y termina con los gentiles, claro está. Pero ¿qué es lo que está explicando? Que los israelitas fueron endurecidos hasta que entre la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que nosotros seamos salvos, nosotros los gentiles. Por eso es que ellos están endurecidos hasta el día de hoy. Cuando nosotros los gentiles seamos salvos, que Dios levante a su iglesia, Dios va a regresar a Israel. Tenemos que entender ese asunto. Dios va a regresar y va a cumplir todas esas promesas que le falta cumplir. Que esas promesas Él se las hizo precisamente a Abraham, entonces Él la va a cumplir. Pero mientras tanto Dios abrió un paréntesis para que nosotros los gentiles podamos ser salvos. Entonces está hablando de Israel. El versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. ¿Ustedes me están entendiendo? O sea que ahora mismo los israelitas están endurecidos. Claro está, hay millones y millones de israelitas que ya se fueron con Cristo, una parte, y una parte que creen ahora mismo. Hay muchos israelitas en todo el mundo que son cristianos evangélicos, seguidor de Cristo. Pero la otra parte solamente cree en Dios y no en Cristo. Y como la salvación es Cristo que la da, ellos no van a ser salvos si mueren en esa condición. Pero después que se cumpla la plenitud de nosotros los gentiles, que hayamos sido salvos, ustedes me entienden, entonces la iglesia será levantada y Dios va a regresar a Israel. Entonces fíjense lo que dice aquí, el versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso no ha pasado todavía, eso viene y más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, el 28 dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ustedes están viendo. Pero aún uno enseñe eso a la luz de la palabra, hay gente que nadie lo va a sacar de ahí. Porque hay personas que tenemos que entender que es que creyeron así y no hay quien lo va a sacar de ahí. Porque en el tiempo que estamos viviendo, a la gente no les interesa el contexto, no les interesa lo que realmente Dios dice en su palabra. Al hombre lo que le interesa es enseñar su concupiscencia, enseñar su pensamiento, enseñar lo que cree. Yo lo creo así y así es. Pero cuando usted lo confronta con la palabra, no es así y eso es lo que está sucediendo. ¿Usted me entiende? Hay que tener mucha cuenta con esa parte porque queremos ser salvos. Y realmente queremos ser salvos, pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces, hermano, la palabra dice claramente que ellos son enemigos del evangelio. ¿Enemigos del evangelio por qué? Porque fue Cristo que hizo más énfasis en lo que es el evangelio. Aunque el evangelio lo empezó a predicar Juan el Bautista, pero el que hizo más énfasis en el evangelio fue Cristo Jesús. Entonces, ellos, porque era Cristo Jesús que estaba predicando, no quisieron creer en el evangelio, se endurecieron
de tal manera que hasta el día de hoy están endurecidos. Qué pena. Hoy tenemos también esa problemática. Hay gente que si saben que eres tú que está predicando, dicen, no voy a decir amén. Pues, no voy a decir amén. No. Porque es que lo tengo atravesado en el corazón. Cristiano, a Dios sea la gloria. Entonces, ellos son enemigos del evangelio. Pero en cuanto a la elección, dice la palabra de Dios aquí, por causa de los padres, ¿usted me entiende? Esa gente van a ser salvos. ¿A qué padre se está refiriendo? Se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. A eso es que se está refiriendo. No se preocupen, mi gente, que la niña mía hoy está predicando conmigo. Y ella es la que suena por ahí. No se preocupen, pero estamos tirando candela aquí. A Dios sea la gloria. Y a Él sea la honra. Seguimos. Entonces, ya nosotros podemos ver lo que está diciendo aquí. El versículo 29, que es donde hay mucha gente confundido con eso. Yo hasta me asusto muchas veces cuando yo veo gente con el Espíritu Santo confundiéndose con eso. El versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Oigan bien, hermano, está hablando de Israel. Déjame leerle el 28 y el 29 otra vez para que ustedes puedan coger el sentido bien. Que no está hablando de toda la iglesia en sentido general. Está hablando de Israel. Es de Israel que está hablando. Dice así. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sigue diciendo, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de Dios. ¿Ustedes me entienden? Por la desobediencia de ellos. Escúcheme, por la desobediencia de ellos. Miren, hermano, hubo un tiempo cuando Israel salió de Egipto. El que no se convertía y hacía los rudimentos y todas las cosas de Israel no podía ser salvo. Tenía que circuncidarse, hacer lo que hacían los israelitas para poder ser salvo. Y eso fue el mismo Dios que lo mandó de esa manera. Y en ese tiempo los gentiles que querían ser salvos tenían que convertirse, ustedes me entienden, en israelitas. No di que de sangre ni así por el estilo, sino haciendo lo que los israelitas tenían que hacer delante de Dios para ser salvos. Eso es un tiempo. Pero de Cristo para acá, después que los israelitas no creyeron en Cristo, se hicieron enemigos del evangelio. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Nosotros. ¿Qué dice la palabra? A los suyos vino y los suyos no les recibieron, más a todos los que les recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, refiriéndose a nosotros. Vino a los suyos, que es Israel, y los suyos no le recibieron, que es Israel. Mas a todos los que le recibieron, que somos nosotros los gentiles, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, que somos los gentiles. De ahí en adelante, Dios está hablando con la iglesia. Pero ¿qué sucede? Hay un grupo de personas que se han estado dando en el pecho. Y en ese tiempo estaban ya ese tipo de personas. Pablo, viendo que la gente estaban ignorando al pueblo de Israel y estaban menospreciando al pueblo de Israel, se estaban sintiendo más que el pueblo de Israel. Pablo lo llamó a corrección y le dijo: Señor, eso no es así. Esa gente está endurecido por causa de ustedes los gentiles, que Dios lo quiere salvar a ustedes. Pero esa gente conocen lo que es la palabra de Dios. Ellos lo que son enemigos del evangelio, pero ellos son amados en cuanto
a la elección y en cuanto a los padres, esa gente son amados. Dios va a regresar a ellos. ¿Ustedes me entienden? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la palabra de Dios aquí? Para que ustedes vean que nada más es ese texto y no tiene nada que ver con los gentiles. Porque imagínense, hermano, ¿usted cree que una gente que esté robando se arrepintió, recibió un don de parte de Dios o recibió dones de parte de Dios? Se metió a la prostitución, se metió al robo, se metió a la delincuencia. Y usted me va a saltar a mí y que esa gente todavía tiene el don. No, hermano, inmediatamente la gente se va del evangelio. Lo poseen espíritu engañoso. Los poseen espíritu de la tiniebla. Y esos espíritus de la tiniebla pueden hacer milagros grandiosos, señores. No vamos de que por milagro, de que porque... no, eso no es así. Si el hombre se descarrió, no puede usted creer que los milagros que está haciendo, lo está haciendo con el don que Dios le dio. No, eso no es así. Usted sabe las veces que hay personas dentro de la iglesia, cristianos, guayando la yuca, luchando por ver un milagro y no pueden hacer un milagro. Y ustedes decime a mí que ese está robando, se descarrió, está hablando mentira, está en la prostitución y que todavía los dones, él lo tiene. ¿Los dones de Dios? No. Lo que está sucediendo ahí, para que no nos confundamos, es el diablo sabiendo que usted tenía ese don de parte de Dios. Cuando usted se descarrió, el diablo le manda demonios para que sigan haciéndole creer a usted que usted tiene el don de sanidad. Si tenía el don de sanidad, el don de hablar en lengua. Si usted hablaba en lengua de verdad, no la cosa de ahora. Si usted hacía milagro, el diablo le puede hacer creer a usted, estando descarriado, estando en la prostitución, que usted sigue teniendo los dones. O sea que usted se descarrió, usted hizo de todo. Se fue la salvación, se fue la santidad, pero lo único que no se fue, los dones. Porque el texto dice así. Aprendamos a buscar el contexto, hermano. Aprendamos a entender de qué se refiere, a qué se refiere la palabra cuando está diciendo eso. No está hablando de la iglesia en sentido general, está hablando de Israel. Que había mucha gente en ese tiempo que estaban ya menospreciando a Israel, porque Israel no creía en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo se para y le dice: no lo hagan así, hermano, aunque ustedes son los que entraron en la plenitud de Cristo ahora mismo. Recuerden que Dios va a regresar a Israel. Dios tiene que cumplir eso. No sean así, para que no sean ignorantes. Ustedes saben lo que es ignorante. Para que no sean ignorantes. La misma palabra le está diciendo: no crean de esa manera, para que no sean ignorantes. Entonces, olvídese de eso, hermano. Hay que tener muy en cuenta que cuando dice los dones son irrevocables, se está refiriendo a Israel. Se está refiriendo que esa promesa que Dios le hizo a Israel, eso es irrevocable. ¿Usted me entiende? A eso es que la palabra se está refiriendo, es irrevocable. Es imposible que Dios se arrepienta de lo que Dios dijo que le iba a dar a Israel. ¿Ustedes me entienden? En cuanto al pacto, o en cuanto a los pactos que Dios hizo con los padres, que fueron Abraham, Isaac y Jacob, eso es irrevocable, hermano. Dios tiene que volver a Israel otra vez. Puede pasar lo que pase y eso es irrevocable. Esos dones específicamente para Israel, esos regalos que Dios le habló a Abraham, ¿ustedes me entienden? Eso es irrevocable. Entonces vamos a seguir leyendo, que estamos terminando ya. Pero es bueno, hermano, que amemos la palabra y nos apeguemos a la palabra. Sigue diciendo aquí el 31. Así también
estos ahora ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es como le digo, hermano, esto es un tema un poco controversial, pero también debemos entender que hasta la lógica se mete en esa parte ahí. Entonces, en cuanto a la iglesia, los dones son revocables. En cuanto a Israel, los dones son irrevocables. No confundamos una cosa con otra. La iglesia es una cosa e Israel es otra cosa. La promesa que Dios le hizo a Abraham y a Isaac y Jacob para Israel, eso se va a cumplir, sea lo que sea. Por eso es que dice que son irrevocables. Pero en cuanto a la iglesia, le reitero, los dones son revocables. Dios les bendiga. Hasta la próxima.